Hola, ¿qué tal? Estamos con Hanoi Morillo, una Shark Tank de la última temporada y de la anterior. Me parece Ujú. genial estar acá, demasiado agradecido por tenerte en este espacio y en principio quiero conocer un poco de ti, quiero preguntarte un poco de quién es Hanoi como persona Ok, y luego vamos desentrañando una conversación, ahí voy escudriñando a ver qué información interesante puedo sacar, qué preguntas. Tengo unas preguntas ahí que sí o sí quiero hacer, ajá, sin embargo de pronto las hago, de vale. pronto no. Es Entonces, tu espacio. me encanta. Gracias por este espacio, gracias a Shark Tank y a Sony. Quiero empezar con qué es eso que tú haces que la mayoría de la gente no sabe que tú haces, pero es como un ritual tuyo, es algo muy personal que tú dices, yo hago esto que a mí me da paz, que me da Sí. tranquilidad, que me permite ser la persona que soy. Bueno, yo no sé si esto lo sabe mucha gente o no lo sabe mucha gente, pero tengo una rutina en la mañana bastante potente y en la que me centro en mí personalmente. Entonces, medito prácticamente todas las mañanas, hago meditación, entreno, soy una persona que, o sea, me gusta moverme o me gusta hacer ejercicio, entonces me bajo al gimnasio o intento hacer algún tipo de actividad, pero el tema de la meditación te diría que es un espacio muy personal, porque creo que no hay nada más personal que meditar, ¿no? Porque lo haces tú contigo misma, y es un hábito que no me cansaré de repetirlo, me trae grandes beneficios y me ayuda a ser la persona calmada que ves. Ok, nice, está cool, está cool. No, no, y además se Eh, siente buena vibra, es como que estás Sí, fresca, sí, 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 relajada. tal cual. Entonces la meditación me sirve un montón y la verdad soy una obsesa de todo lo que tiene que ver con la nutrición, con comer bien, con comer sano, con entender. eh, Literal, además, esto sí que es una obsesión muy personal, pero como que me gusta mucho estudiar lo que comes, qué impacto tiene, o sea, me paso la vida como leyendo cositas de esas, que eso es algo que no mucha gente, casi todo el mundo sabe que como sano, ¿no? Que me cuido, como en general, ¿no? Creo que todos no necesariamente saben que literal me voy al detalle, me leo la investigación científica de por qué el brócoli hace, ¿no? O sea, soy un poquito nerd para eso y sí, esos son un par de hábitos que a mí me sientan bien y hacen también que sea súper productiva, ¿no? Estás diciendo que gran parte de tu día está enfocado a ti, a crecer, a meditar, a comer sano, a leer por qué el brócoli es verde, por qué parece un árbol, qué está pasando ahí y cuándo trabajas. O sea, ¿cómo es esa relación Sí, trabajo, vida personal? sí, Porque en mi caso es un caos. sí. Ahorita te cuento un poco cómo Ah, lo ¿qué es divido lo yo que...? y no, eso es un caos totalmente. Ya. Sí que es verdad que el primer tiempo en la mañana, o sea, yo me levanto muy temprano, normalmente 5, 5 y media estoy up and running, y te diría que tipo 8 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana, yo ya estoy productiva con reuniones, con agenda, ¿sí? Pero me he asegurado de que he tenido prácticamente 2 horas para prepararme para el día. Cuando tú te preparas para el día, o sea, yo lo que hago es que empiezo el día invirtiendo en mí, ¿sí? Porque si yo soy capaz de invertir en mí, luego puedo invertir el resto del día en los demás. Porque yo el resto del día lo tengo dedicado a todo lo demás. Lo tengo Claro. dedicado a mi equipo, a mi empresa, que es mi equipo básicamente, lo tengo dedicado a mis inversiones, lo tengo dedicado a las startups o las empresas que puedo mentorear, lo tengo dedicado a juntas directivas, lo tengo dedicado a que tengo que escribir un artículo para tal, hacer una entrevista para cual, tengo que revisar, hacer due diligence de inversiones. O sea, yo tengo todo el día dando energía, por así decirlo, y dando mi foco, mi productividad, mis ganas, mi cerebro a los demás. Entonces, lo mínimo que yo creo que puedes hacer es darte un espacio para ti, y esa es mi filosofía, y así es como dedico el día, porque tengo un día muy intenso y yo no me doy el lujo, ¿sí? de ir a una reunión con mi equipo y no darlo todo. O sea, es algo que no me permito, ¿sí? Entonces, la única forma que yo puedo cumplir con mi propia expectativa hacia mí misma es dedicarme un par de horas en la mañana. Cool. Mm. Nuestra empresa se llama Money Mastery y está Okay. enfocada en educar financieramente a las personas y ayudarles a invertir sus ahorros. Sí. El último año tuvimos un crecimiento de más del 300% a Wow. comparación del año pasado. Enhorabuena. Y gracias. Y pasa algo bien interesante en el equipo de trabajo y somos muy insistentes en eso, que tiene que ver con el tema del tiempo. Y es, yo le hablo mucho al equipo de la importancia de cuidar el tiempo, sin embargo no es fácil cuidar el tiempo cuando tienes tantas cosas que hacer Sí. y en el cuidar el tiempo, el repetir 2 o 3 veces la misma tarea empieza a ser un factor determinante para tener una mejor vida, para Sí. tener un mejor trabajo, para no perderlo.
Entonces, ¿qué le dices a esos emprendedores que están tan enfocados haciendo tantas cosas, que están Sí. repitiendo 2 o 3 tareas en lo mismo, no hacen Sí. absolutamente nada porque al final están muy ocupados, pero poco productivos? ¿Cómo lo haces tú para, con Mm. tantas cosas? Porque la gente cree que tiene muchas cosas, pero yo te escucho a ti y digo, Sí. no tenemos un carajo. Seguro que no. Hay algo hay unas palabras que has dicho que creo que son una buena ilustración para mi respuesta. Has dicho, están enfocados en tantas cosas. Es imposible estar enfocado en muchas cosas. Cuando te enfocas en poquitas cosas. Y eso es lo principal que yo creo que cualquier emprendedor tiene que hacer, es saber en qué se tiene que enfocar. No todo lo que haces tiene el mismo impacto, no todo lo que haces genera el mismo valor. Y tenemos tantas horas al día, con lo cual enfócate en lo que sí genera valor y en lo que sí va a hacer un diferencial. ¿Sí? Hay veces que como emprendedores queremos, y a mí me ha pasado, saco un producto que es nuevo en Estados Unidos y dices, podemos hacer todas estas cosas. Y dices, vamos a hacerlo todo. Al final, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Ajá. Y te tienes que empezar a decir, bueno, si podemos hacer 25 cosas, pero si queremos hacer las 25 cosas, no las vamos a poder hacer bien con la misma rapidez que lo queremos hacer. Con lo cual, ¿por qué no nos enfocamos en lo que más impacto va a tener? ¿Sí? Si yo tengo 10 cosas para darte, pero hay 2 que son las que más vas a usar, ¿por qué no me enfoco solo en esas 2? Y luego ya generaré el espacio para hacer la tercera, la cuarta, la quinta, para llegar a las 10. Entonces, mi mayor consejo es enfócate de verdad. Enfocarse en muchas cosas no es enfocarse, es desenfocarse. Entonces, enfócate y enfócate en lo que más impacto vaya a tener para tu negocio. Y sé disciplinado porque enfocarse es muy jodido también. Es ¿sí? muy difícil. Porque es más fácil, creo que es más fácil decir que sí a todo que decir sí solo a una cosa. O decir no a la mayoría. Exacto. Entonces, es algo totalmente desafiante, pero me parece absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Si vemos los emprendimientos que hoy en día son grandes empresas o son unicornios o son lo que sean, siempre han empezado haciendo bien una cosa. Luego han hecho lo demás, ¿no? Hablamos de decir sí a muy pocas cosas y decir no a muchas cosas. Sí. Hanoi, como dice que no. Es tan difícil a veces decir no puedo hacer eso, no quiero hacer eso. Por Sí. ejemplo, te escribe, yo creo que mucha gente quiere demandar tu tiempo. Te invito a almorzar y todo Sí. el tiempo te están diciendo almorcemos, almorcemos, mentoría gratis. Sí, sí, Y sí. cómo dices que no a tantas Sí. personas a veces, porque entonces entra un tema de valor personal. Entonces, Sí. si le digo que no, me siento por dentro Sí, muy sí, sí. mal porque Sí. no, que embarrada con las personas Sí. y tu tiempo empieza a jugar un Sí. factor determinante. Y es súper complejo y además eso que dices es cierto, a mí me... y obviamente a ti también te pasará, pues tienes una plataforma digital que conoce muchas personas, habla con muchas personas, no me puedo imaginar también la cantidad de personas que escriben diciendo, ay, podemos hacer esto, puedo hablar contigo personalmente. Es difícil decir y que no, es te muy sientes difícil, mal. Y es muy difícil y te sientes muy mal, efectivamente, pero claro, es decir, yo no puedes, o sea, si yo aceptase, por así decirlo, cada invitación que tengo o cada petición que tengo de dame una mentoría, dame tal, tendría que vivir 4 o 5 vidas más, o sea, no me da, y no soy nadie, me explico, Seguro, es decir, claro. o sea, no me puedo imaginar pues, las personas o sea, no sé, imagínate el mailbox de Tony Robbins, me explico, o sea, tiene que ser una locura. Claro. Entonces, yo a mi escala súper pequeñita y humilde, pues obviamente también tengo un montón de peticiones, y yo lo que estoy empezando a hacer es decir, bueno, yo no necesariamente puedo atender el 1 a 1 porque no me da, y yo creo que eso es algo que todo el mundo tiene que entender. Valoro que las personas igualmente tengan el valor para pedirlo, porque luego nunca sabes. Claro. Entonces, claro. mejor pedirlo que no pedirlo. Claro. Pero yo creo que también todo el mundo que hace esa petición también entiende que es probable que no se pueda atender. Lo que yo estoy intentando hacer es entender cuáles son, por ejemplo, si veo que tengo muchas personas que me preguntan las mismas cosas, lo que sí intento luego es, bueno, cómo respondo a escala. Entonces, a lo mejor, cómo creo un videíto con el que puedo responder a esas personas y respondo a muchas personas al tiempo y lo haces más a escala. No es tan personalizado, Claro. pero lo haces más a escala. Ahora, por ejemplo, voy a sacar una serie de clases totalmente gratuitas para el que se quiera apuntar, hablando precisamente de cómo eres más intraemprendedor, cómo puedes dar un salto profesional. He hecho un curso, por ejemplo, en doméstica de manejo de energía y de tiempo, en el que hablo de exactamente, mira, esto es cómo te aconsejo que manejes tu calendario, cómo manejas tu tiempo, tu energía, cómo eres más productivo. Entonces, lo que he intentado hacer es escuchar mucho lo que me llega e intentar responder a escala y de una forma que sea lo más
directa, accesible y asequible posible, ¿no? Y eso me sirve como para decir, bueno, no te voy a poder responder uno a uno porque, o sea, no me daría, pero sí tengo en cuenta lo que me dices, sí tengo en cuenta lo que me escribes y lo que me pides e intento responderlo a mi manera, ¿no? Hay un punto con eso y a mí me ha pasado bastante y es en donde separo la parte personal y no me dejo afectar porque muchas personas cuando tú dices no lo puedo hacer o simplemente no, se lo toman Sí, personal, tan antipática Hanoi, tan sí, sí, antipático Dani, ¿por qué claro, hace esto? ¿Quién se sí, cree? sí, Y entonces emocionalmente, claro, pues al final todo es un juego emocional. Entonces, si sí, emocionalmente estás muy mal, ¿qué carajos puedes crear? ¿Cómo claro, manejas esa parte emocional para que ese no que de pronto le puedes decir a alguien sí, no te afecte? Bueno, a ver, ya no me afecta tanto, sí, pero al principio será, no sé qué va a hacer, esto es una sí, porquería. sí, sí, sí. Y además, no sé, Porque tu valía personal como que entra en juego y tú, sí, soy una porquería de persona, soy lo sí. peor. No, y además es verdad que en redes sociales a veces las personas pueden ser muy hirientes y muy Sí, viciosas, ¿no? Y sí, sí, creo que a sí. veces las personas no se dan cuenta de que tampoco es necesario, o sea, qué ganas tienes de meterte en redes sociales para insultar a alguien, ¿no? Claro. Yo mi perspectiva en eso es que, mira, si alguien ha decidido tomarse el tiempo, ¿sí?, para decirte algo negativo gratuitamente y ofensivo, y yo además no te puedo decir la cantidad de, o sea, yo recibo comentarios racistas, recibo comentarios de todo tipo, o sea, a veces no es agradable, y siempre digo, bueno, si esta persona ha dedicado 2 minutos de su vida para meterse en redes sociales a insultarme, debe tener una vida muy triste. Así que lo siento mucho por ellos. Y así es como me tomo esos comentarios negativos. Y desde luego, algo que aprendí con el tiempo es a no dejar esos comentarios negativos, no me los llevo dentro. Sí, o sea, es decir, no dejo, Sí. exacto, no dejo que los 10 segundos arruinen los otros 86.400 que tengo en el día. Esto te lo digo hoy. Hoy. Si hablas conmigo hace 10 años, a lo mejor el día que hablamos veo un comentario de tal y estoy como, ¿no? Claro. Porque a mí me ha costado, porque es muy duro, pero primero me he puesto en la piel de la otra persona que me escribe ese comentario hiriente y de verdad digo, tienes que estar en una situación tú muy triste o con muy poco amor propio para que lo mejor que tengas que hacer hoy es meterte en una red social e insultarme. O sea, entonces la verdad que siento compasión hacia esas personas y comentarios simplemente no los dejo entrar. O sea, por un oído me entran y por otro me salen, porque no sirven para nada, no sirven para nada. Caribe habla un poco de esto, me Mm. encanta, él dice, la gente que te escribe a enviarte odio es porque en verdad tienen mucha tristeza en su corazón, mucha Tal rabia, cual, mucho odio acumulado. tal cual. Y ese tema de la compasión es muy lindo, te soy sincero, todavía lo estoy trabajando, todavía me cuesta no Pues que entrar y ver que cuesta. te odian. Te amo, Sí, te quiero dar un abrazo, sí, no, te quiero sí, matar. sí, sí. No, y cuesta y es un ejercicio personal. Y yo hay días que los llevo mejor que otros, ¿no? Porque todos tenemos malos días, todos tenemos pues, dificultades en la vida, o sea, o que un día te levantas mal o no has dormido bien, o sea, es que ya está, o el perro se te caga en casa, ¿sabes? O sea, es decir, cualquier Sí. cosa que pueda pasar Bendito perro. y encuentras ese comentario hiriente y en ese momento, Y estás acumulado de mil cosas. exacto, y en ese momento ni eres compasiva, ni puedes dejarlo fuera, en ese momento te entra y te arruina el día y creo que eso nos pasa a todos. Entonces es algo con lo que cada día, para mí eso es un ejercicio del día a día. O sea, y creo que es un ejercicio del día a día para todos. Es decir, en la mayoría de los casos te puedo decir, lo sé manejar. Pero hay momentos en los que no. Y ya está, es parte de la Hablando vida. de ese tema emocional, me ha pasado algo y también le estaba pasando a una amiga empresaria y es una de las personas que trabajaba con ella, ya que hablas de del tema de cultura Sí, organizacional, además con tu experiencia en Google, que me pareció sí, un hit, también quiero hablar de eso. Y esta persona me compartía que entró a trabajar una niña, le hicieron un contrato de 12 meses, sí, al mes 2 se incapacitó, sí, 7 meses incapacitada, vuelve a sí, trabajar, se vuelve a incapacitar, luego saben por qué, sufre de depresión y ansiedad sí, extrema, se termina el contrato, tienen que hacer renovación automática porque estaban en incapacidad, sí, como que lo hacen sí, y se vuelve a incapacitar. sí, Entonces, ¿qué pasa ahí? En el juego de ser empresario, ¿cómo juegas cuidar al personal a tal punto sí,
que él siente ese amor y ese cariño. Sin embargo, también tienes que tener en cuenta que la empresa también está jugando el juego de sobrevivir. Sí, claro. Entonces, en el juego de sobrevivir son recursos que se están yendo y no es talento que se está Sí, optimizando para hacer crecer el negocio. sí, Entonces, he tenido mucho esa dualidad porque también entra aquí el valor personal y es, no sé qué hacer como persona, me siento muy mal, está muy mal, la sí, empresa necesita sobrevivir. ¿Cómo hacemos para que este caos personal, obviamente cuando es una empresa más grande y más robusta, tienes más capital, sí, no tienes problema de eso y lo puedes soportar, pero cuando estás creciendo sí, y el capital es tan importante para inyectarlo, para seguir expandiéndote, sí. ¿cómo manejas eso que está pasando cuando eres emprendedor y no tienes muchos recursos? Sí, mira, súper pregunta. Te diría que me enfrento también a esas situaciones porque, de nuevo, o sea, yo estoy en modo Todos somos startup humanos, con funding también, o claro. sea, y tienes que mirar cada peso y tienes que optimizarlo. Y cuando pasan esas situaciones, yo creo que toca, no creo que haya una fórmula estándar, de decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo Es otro. difícil, Te es difícil. toca mirar literal caso por caso. Y hay a veces donde sí toca tomar decisiones que pueden ser duras o pueden ser complejas, pero porque, sobre todo, es decir, si tú eres una empresa con, o sea, todos los recursos del mundo, probablemente puedas ser súper permisivo ante ciertas situaciones, ¿no? Pero cuando estás en una empresa donde estás en un juego de suma cero, es decir, lo que quito por aquí lo pongo por allá, pero es decir, si tengo una persona que no funciona, esa persona que no está funcionando tiene un impacto gigantesco, Claro. ¿sí? Porque a lo mejor sois 10. Entonces, una es el 10% de la empresa. Es el 10% Y de la más si es empresa. líder, imagínate. Exacto. Entonces, se convierten en situaciones que son súper complejas y que a veces, por desgracia, requieren que tomes cierto tipo de decisiones que no son ni las más fáciles ni las que te gustaría tomar si tuvieses recursos, pero a veces no toca, o sea, nos toca. Lo que yo sí recomiendo es mirar cada caso de forma individual, porque hay que entender también las situaciones y luego también buscar a veces soluciones creativas, de forma que quizá puedas ayudar a la persona, pero también puedas generar el espacio que necesitas en la empresa para meter a alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que a veces sí que hay que jugar con ciertas creatividades, pero también a veces nos enfrentamos a situaciones donde nos toca tomar decisiones que no van a ser necesariamente populares, ¿no? Hablando de creatividad, nosotros en la empresa tenemos una cultura, tenemos 6 valores Sí, corporativos y uno de esos valores es nunca pares de aprender, que lo copié literalmente de Platzi con sí, Freddy Vega, que me encanta. buenísimo. Y semanalmente estudiamos como equipo, Sí, somos 15 en este sí, momento, sí, un audio semanal. Y esto empezamos a estudiar el audio de Seth Godin sí, de La Vaca Púrpura. buenísimo. Y empezamos a hablar de todo el audio y una de las cosas que nació ahí fue qué hacemos para ser diferentes. Y yo Sí, les dije, hay algo que es muy fácil hacer, aunque al mismo tiempo es muy difícil hacer, que nos va a diferenciar y nos va a hacer púrpuras, sí, y es la excelencia. Les dije, la excelencia es púrpura. sí, La mayoría de la gente no sí, es excelente. sí, Entonces empezamos a crear esta cultura. ¿Qué tal si empezamos todos a ser excelentes para empezar a ser púrpuras, para sí, empezar a diferenciarnos? Y ahí va un poco la pregunta, ¿cómo sería la cultura de las empresas del futuro sí, que están creando tantas cosas que la gente ama estar ahí, sí, ama crecer y por supuesto ama innovar? Pues obviamente tienes un montón de experiencia, entonces sí. también quiero que nos Sí, compartas. espera, a ver cómo te resumo esto. De hecho, curiosamente, tengo un libro en inglés sobre eso y estoy por publicar uno en español. ¿Cuándo sale? Literal, según programa, si todo sale bien, entre enero y febrero. Ya Del lo tengo 2000, escrito, de 2023, o sea, nice. en 3 meses, 4 meses. Es un tema que me encanta y yo hablo precisamente de eso, cómo haces una cultura que sea relevante hoy y para siempre y para el futuro, ¿no? Y hablo tanto de valores como de prácticas. Pero bueno, para darte como un vistazo de pájaro, por así decirlo, hay una serie de valores que son fundamentales en empresas con grandes culturas. El primer valor fundamental es que haya confianza y respeto por defecto y como on esteroides, o sea, es decir, que haya una empresa donde todos confiéis 100% unos en otros, donde haya un respeto obvio, o sea, que sea parte, el respeto casi que tiene que ser parte del ADN de todas las personas, ¿no? Cuando tú respetas y cuando tú confías, por defecto vas a tener personas que se encuentran bien donde están trabajando, y eso es fundamental, ¿no? Si quieres crear una empresa donde la gente se quiera quedar, la gente tiene que encontrarse bien
¿no? Y la forma de encontrarse bien es generar esa confianza, ese respeto y aprender y generar espacios donde las personas puedan ser vulnerables, que es lo que se llama la confianza psicológica o psychological safety. Y con eso ya tienes una serie de valores que te generan una base cultural muy buena y muy potente, ¿sí? Y luego algo que por fin ya no parece que lo empezamos a entender, pero es el tema de hacer las empresas diversas e inclusivas, sobre todo inclusivas, ¿sí? Porque tú y yo podemos parecer diversos, somos visualmente diferentes, ¿sí? Pero si tú y yo pensamos igual, no hay diversidad, solo hay una diversidad superficial, Claro. ¿no? Entonces, si eres una empresa donde hay una diversidad en el sentido de que pensamos diferente, venimos de sitios distintos, tenemos estudios diferentes, tenemos network diferente, tenemos backgrounds distintos, y haces que esas personas con pensamientos distintos, con distintos géneros, lo visualmente también diferente, además tengan algo que decir, sean una parte activa, es decir, están incluidas, ahí tienes una práctica que genera también unas culturas donde te pegas, ¿sí? Porque es re lindo cuando vas a un sitio y vas a una empresa que refleja también la realidad en la que vives, ¿sí? Hoy en día no vivimos en un mundo donde todos somos iguales. Entonces, si vas a una empresa donde todos son iguales, como que no tiene mucha gracia, ¿sí? No te vas a quedar ahí. Claro. Quitando que seas uno de los que son iguales, ¿no? Ajá. Entonces, tener esa práctica, el valor de la diversidad y la práctica de la inclusión es absolutamente fundamental. Y luego te diría algo que también es súper importante, es cómo eliminamos los sesgos inconscientes, ¿sí? Culturas donde somos capaces de identificar y eliminar, mitigar sesgos inconscientes son culturas que también crecen un montón. Entonces, la verdad que al final, si lo piensas, si yo pienso, bueno, la cultura de hoy y la cultura del futuro va a ser siempre una cultura que está enfocada 100% en las personas, o sea, las personas van a venir primero y donde las personas pueden ser ellas mismas sin ningún tipo de limitante y donde la empresa además les permite no solo ser ellas mismas, sino que lo magnifica y les da oportunidades para ser creativos, les da oportunidades para tomar riesgos, para probar cosas nuevas y para intraemprender, ¿no? Para crecer dentro de la empresa. Y esas son las empresas que son exitosas hoy y las empresas que van a ser exitosas en el futuro. ¿Cómo promueves esa creatividad en el equipo? En la reunión que tuvimos nosotros esta semana, todos los lunes, hablando de esto, dije, vamos a crear un Creative Tank. Sí. Toda la semana reunirnos a crear. Sí. ¿Cómo creamos? Sí. Por ejemplo, eso es una muy buena práctica porque ahí lo que haces es forzar, entre comillas, como una dinámica de, bueno, todos los lunes o cuando sea, yo sé que voy a llegar el lunes a esta reunión y tengo que venir con ideas nuevas. Ahora bien, hay un paso previo a la creatividad porque yo te puedo venir con una idea nueva, pero tú no sabes si esa es el total de la idea que yo podría haber tenido o el máximo de creatividad que yo te podría haber traído. Además, que pareciera que todo ya está creado. Exacto, que en realidad no es así, pero ojo además que pueden ser, hay veces que la creatividad puede ser algo tan diferente como, oye, ¿sabes que siempre hemos puesto este cartel de Shark Tank y estas flores así? ¿Por qué no hacemos esto y la ponemos aquí? A ver qué pasa. ¿He cambiado el mundo? No. He cambiado este mundo. Eso también es creatividad e innovación, ¿vale? Entonces, aparte de fomentar esos espacios, el paso de antes es fomentar que haya un espacio de confianza y de vulnerabilidad tal para que las personas sientan que toda idea va a ser bienvenida y que no vayan con ningún prejuicio de o mi idea es el próximo Uber o ni la presento, porque claro, mi idea solo era mover el florero de aquí a acá, ¿sí? Entonces, para eso, además de generar los espacios, que me parece fundamental, te tienes que asegurar que las personas van a traer el máximo de su creatividad a ese espacio, es decir, que hay confianza, que las personas pueden ser vulnerables y que todas las ideas, verdaderamente todas las ideas son bienvenidas, ¿no? Da igual la magnitud de la idea, todas las ideas son bienvenidas. Y con eso generas creatividad. Cool. Para entrar a la parte final hay una pregunta que me gusta muchísimo y es ¿qué debería preguntarle la gente a Hanoi para emprender? Que normalmente no preguntan, porque normalmente es dame los 3 tips para empezar de cero, dame los 3 consejos para optimizar los recursos, para optimizar el tiempo, pero generalmente hay alguna pregunta que puede ser a veces sencilla, que no te hacen, Sí. que yo no te he hecho, Sí. que debería hacerte. Joder, qué buena pregunta. Es como, ¿qué pregunta es? Qué buena pregunta me acabas de hacer.
Yo creo que una pregunta que a lo mejor suena como que no es muy intuitiva, suena casi como en contra de lo que estamos hablando, pero es algo así como ¿y por qué no debería emprender? El emprendimiento es genial, pero también está muy, a lo mejor sobreestimado. Emprender es jodido, o sea, tú lo sabes. Es jodido. Es jodido. Es jodido. Y creo que no todo el mundo entiende todo lo que tienes que hacer para emprender. Y que ese emprendimiento, a mí ni siquiera estamos hablando de crear unicornios, estamos creando de un emprendimiento que te dé para vivir y que estés bien, Claro. ¿sí? Y que puedas mantener a tu familia o a tu perro o tener tus hobbies y que vivas bien. O sea, no se trata de, ojalá tengas un unicornio, pero ¿quién quiere tener eso de cabeza, no? Pero, sí. Que esa es otra, pero que tengas un negocio que te dé para vivir y que vivas como quieras vivir, ¿no? Y a veces hay que entender que, coño, requiere un esfuerzo, ¿no? Que no es algo que hagas de un día para otro, que vas a tener que hacer un montón de gestiones, ¿no? Que hay personas que dicen, no, yo puedo crear un negocio, pero no hace falta ni que tenga cuenta en el banco, no hace falta ni que, no le voy a dar de alta, no voy a crear la sociedad, ¿para qué? Voy a ser... Claro. Y es como, no, perdón, pero es que son cosas que tienes que hacer. Claro, temas tributarios, legales. Claro, son temas... O tienes que estar dispuesto a contratar a alguien, pero tienes que estar dispuesto a hacer muchas cosas. Porque creo que a veces cuando miramos al emprendimiento solo miramos la parte exitosa del emprendimiento. Es como cuando ves una foto de Instagram y ves la foto y dices, ¡guau! No estás viendo los filtros que han puesto detrás de la foto, no estás viendo las luces, la cámara, el fotógrafo, la fotógrafa profesional, solo estás viendo una foto genial. Ahora bien, para llegar a esa foto de Instagram, ¿estás dispuesto a poner las luces, al fotógrafo, la fotógrafa, las cámaras, la acción, el tiempo? Claro. Y eso creo que es una pregunta igualmente válida, ¿no? Que el que hago para emprender. Perfecto, pues mira, haces eso. Bueno, ¿y por qué a lo mejor, por qué no debería emprender? ¿No? O sea, como al contrario. Y ahí tiene sentido lo que estabas diciendo hace un momento sobre volverse un intrapreneur dentro Exacto. de la compañía. Y es como yo, en vez de emprender, no, me ahorro un montón de problemas y puedo emprender dentro de la compañía y hacerme socio. Hoy en la 100%. empresa que tenemos hay esa posibilidad. ¿Qué le tienes que decir a las personas que están en esa duda, pero tal vez pueden agregar valor a la empresa en la que están, volverse incluso socios a futuro? Clarísimo. Y ganar muchísimo más sin problemas tributarios, legales, equipo, financieros, administrativos? ¿Ves? Es que la lista es gigante. Y nos falta un montón. Claro, la lista es gigante. Entonces, ¿quieres acostarte? ¿Tú quieres irte a dormir todos los días pensando en esa lista? Wow. ¿No? Qué buena pregunta. Y eso es algo o sea, yo me haría, o sea, si me dices, ¿qué pregunta te pueden hacer que no te han hecho? Diría, la pregunta invierte, ¿por qué no debería invertir? ¿No? O cuál es la parte, más que eso, ¿cuál es la parte difícil de invertir? O de emprender, perdón, en este caso. ¿Qué es lo difícil de emprender? ¿Qué tengo que tener en cuenta que me va a costar de emprender? ¿No? Y esa pregunta creo que es igualmente enriquecedora. Y no me la hacen mucho. Nice, nice. Hanoi, la pasé increíble, qué buen espacio. Yo como que podría seguir aquí hablando. Vamos aquí como en el salón de casa. Sí, tal cual. Te agradezco, cuéntanos un poco qué viene para Hanoi y cerramos este espacio tan increíble. Bueno, gracias al espacio, gracias por las preguntas y por la no pregunta también, me ha encantado, nice. Muy original. ¿Qué se viene para mí? Pues obviamente estar súper pendiente de esta nueva temporada de Shark Tank, pendiente también obviamente con mi emprendimiento, el libro que estoy por sacar, estoy de hecho precisamente elaborando un curso gratuito precisamente sobre intraemprendimiento, nice. Creando otro avanzado también para crecimiento profesional, o sea, la verdad que estoy con un montón de proyectos, súper emocionada, todas las startups con las que trabajo, las inversiones que he hecho, así que la verdad que se vienen muchas cosas, todas fantásticas y bueno, con muchas ganas y con mucha energía. Mi recomendación para todos, chicos, es busquen gente que los inspire, pero a veces esa gente está frente al espejo, tienes que mirarte e inspirarte tú, porque hoy era un sueño para mí estar acá y vean lo que estamos logrando. Gracias por este espacio, la pasé increíble. Y bueno, vamos a seguirte ahí en Shark Tank y en todo lo que se viene. Gracias, un gusto, de verdad, me ha encantado. Gracias a ti.